Bueno, vamos a comenzar. Lo que aparece en el pizarrón, bueno, ahí dice que es una fórmula de reducción, la que les comentaba ayer, que lo que hace es esta que fue de las últimas integrales que estábamos comentando, es 1 entre x cuadrado más 1 a la n. Lo que está pasando aquí es que esta integral, con esta fórmula que ustedes pues deben probar después, a lo que llegamos es a una integral que tiene un exponente menor. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos el cuadrado, o sea, x cuadrado más 1 con exponente 2, ayer, bueno, habíamos calculado esa integral con una sustitución de x igual a tangente de θ, pero pues también se podría aplicar directamente esta fórmula para aquí obtener la integral de 1 entre x cuadrado más 1, que esa es arcotangente. Entonces es otra forma de resolver este tipo de integrales. Y lo que íbamos a comentar hoy es sobre el tema de fracciones parciales. Entonces, bueno, en fracciones parciales, ahorita les voy a mostrar como el teorema completo que no vamos a anotar aquí porque es muy largo. Pero la idea es que si nosotros tenemos un polinomio dividido entre otro, bueno, ya habíamos comentado ayer que si el grado de P es mayor o igual que el grado de Q, lo que íbamos a hacer primero es una división. Y entonces aquí, digamos que la integral que queríamos intentar resolver es, no sé, por ejemplo, de este tipo. Y entonces este cociente, lo que queremos es separarlo como una suma de fracciones más sencillas. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar el denominador. Que bueno, esta factorización, como es una diferencia de cubos, nos queda x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Y entonces, bueno, lo que dice el teorema que en un momento les voy a mostrar, pues es que esto lo puede separar. ¿De qué manera? Bueno, como una fracción que tenga el denominador x menos 1 y otra que tenga x cuadrada más x más 1. Bueno, este paréntesis sobre. Siempre y cuando este polinomio ya sea irreducible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no se puede descomponer en dos factores, en este caso de grado 1. Y entonces, bueno, cuando tienes un polinomio de grado 1, arriba pones uno de grado 0, que sería una constante, y para el otro, que es un polinomio de grado 2, lo que aparecería es un polinomio de grado 1. Entonces, esto, bueno, si fuera la integral que queremos resolver, al separarla así ya la podemos resolver de manera más sencilla, porque esto pues sabemos que es un logaritmo, a por el logaritmo de x menos 1. Esta de acá pues se parece a las que estábamos resolviendo ayer. Entonces, bueno, en un momento ponemos el teorema, pero como un último ejemplo de esto, si nosotros tuviéramos, vamos a poner aquí otra vez p de x, imaginemos que ya factorizamos el denominador. Y bueno, eso nos quedó como x más 4 por x más 3 al cuadrado.
por x cuadrado más 1 al cubo. Bueno, esto para que se vea más feo, vamos a ponerle un exponente 4. Digamos que esta es la factorización que tenemos en principio. La manera en que podemos separarla como fracciones parciales es, bueno, tienes que poner una fracción con denominador x más 4. Y este que dice x más 3 elevado a la cuarta, como debe aparecer es x más 3, otra fracción con el cuadrado de esto, una más con la potencia 3 y la última con exponente 4. O sea, tienes que ir desarrollando estas potencias hasta llegar al exponente que es 4, y lo mismo aparecería con este último. O sea, tienes otra fracción con x cuadrada más 1 más x cuadrada más 1 cuadrado y al cubo. Entonces, si realmente intentamos hacer un ejemplo de este tipo, pues se va a convertir en algo muy largo de desarrollar. Pero, a ver, los numeradores. Cuando estás desarrollando estos términos que son de grado 1, dijimos que pones solamente una constante, o sea, algo de grado 0. Pones A, B, C, D, E. Y estos que ya son de grado 2, tienen que aparecer con un término lineal. O sea, esto lo pondrías como fx más g, hx más y, jx más k. Entonces, bueno, nosotros tendríamos que encontrar cuáles son los valores de todas estas constantes. Ese sería como un primer paso para resolver la integral. Entonces, bueno, vamos a ver el caso general. ¿Tienen alguna pregunta de este ejemplo? No, ninguna. Bueno, en un momento ponemos el teorema. O bueno, yo creo que lo mejor va a ser después compartirles el archivo con el teorema, porque bueno, de cualquier forma lo que necesitamos en este momento pues es entender este desarrollo y bueno, aplicarlo, pero a un caso más sencillo. Entonces les decía que aquí lo que falta pues es encontrar el valor de todas las constantes y luego ya integrar cada una de estas funciones que, bueno, todas las que tienen un término lineal en el denominador, aunque sea con una potencia, son las integrales sencillas que estábamos calculando ayer. De este pues también habíamos visto algunos ejemplos.
Y estas últimas dos integrales son las que se tendrían que hacer por medio de la fórmula de reducción o la sustitución de x igual a tangente de teta. Entonces voy a poner un primer ejemplo de esto. En parte de arriba. Entonces, bueno, este ejemplo dice integral de 2x cuadrada más x más 1. Y bueno, aquí ya tenemos el polinomio del denominador factorizado. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar esto de aquí. X más 3 aparecería como el denominador de una primera fracción. X menos 1 pues lo tengo que desarrollar con exponente 1 y exponente 2. Estos como son pues todos términos lineales, o sea no estoy considerando el exponente de aquí afuera, sino nada más el x menos 1, pues solamente tendría constantes en los numeradores, que son a, b y c. Y bueno, tendría que ser esta operación para encontrar quiénes son los coeficientes a, b y c. Bueno, aquí vamos a poner x más 3 por x menos 1 al cuadrado. Entonces, bueno, si divido, aquí me queda x menos 1 al cuadrado por a. Entonces, de una vez vamos a poner aquí el desarrollo de x menos 1 al cuadrado. Después lo que tenemos es x menos 3 por x menos 1. Esto que multiplica b. Entonces, nuevamente voy a poner b. Y de una vez la multiplicación de esto. Queda x cuadrada menos 4x más 3. Y finalmente para c solamente es por x más 3. Y entonces, bueno, aquí ya juntamos, cuando factorizamos x cuadrada, tienes que multiplica a en el primer término y a b en el segundo. Entonces pones a más b por x cuadrada. En el caso de x, primero tienes menos 2a, menos 4b y más c. Todo esto multiplica x. Y finalmente, de las constantes tienes a más 3b más 3c. Bueno, el denominador lo dejamos igual. Y entonces de aquí lo que tenemos es que x cuadrada es igual, bueno, su coeficiente es 2. Entonces igualamos a más b a 2. Todo esto pues igual a 1. Y finalmente esta parte también es igual a 1. Y entonces, bueno, hay que resolver ese sistema. Bueno, aquí podemos notar que si sumamos las tres ecuaciones, pues se va a cancelar A y también se cancela B. Entonces, puedes hacer la suma y obtienes que 4C es igual a 4, o sea, C es 1.
¿Qué más tenemos? Bueno, si c es igual a 1, aquí me quedaría que menos 2a menos 4b es igual a 0, porque se cancela el 1. Y entonces con la primera ecuación tendríamos que 2a más 2b es 4. O sea, tendríamos que menos 2b es 4. Y b es igual a menos 2. No me suena que así quedaba, pero a ver. ¿Dónde está el error en las cuentas de arriba? Le cambió el signo a x menos 3, ¿no? Sí, este de aquí. Entonces, la parte de aquí es 2. Y este es menos 3. Y entonces ya aquí tendríamos más 2b. Y menos 3b en esta parte. Entonces, bueno, aquí ya le ponemos también más 2b y menos 3b. Y bueno, afortunadamente aquí sigue siendo 0 esto, o sea, la suma de las b's. Entonces c sigue siendo 1 si no hay más errores. Y aquí lo que nos queda ahora es menos 2a más 2b igual a 0, que la c decíamos que es 1 y se cancela. Entonces ahora sí me queda 4b igual a 4. B es 1. Y entonces A también es 1. Entonces todo esto pues nada más es para encontrar cuáles son los valores de estos coeficientes. Y decir que esta integral pues ahora la podemos escribir como la integral de 1 entre x más 3 más 1 entre x menos 1 y 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y bueno, con lo que hicimos ayer de esto, pues ya todas las integrales son inmediatas. Entonces esto nos queda como logaritmo de x más 3. La segunda integral también es logaritmo de x menos 1. Y la última integral, que ya tiene un exponente 2, pues teníamos como una fórmula. Bueno, el signo menos, ponemos x menos 1 elevado a la 1 y se multiplica el nuevo exponente por el coeficiente de x, que aquí como es 1, pues se va a quedar así. Entonces este sería el valor de la integral. ¿Tienen alguna pregunta? Comentario, lo que sea. No. Bueno, vamos a
resolver un segundo ejemplo y después lo que vamos a hacer es ver otras integrales, pues como de distintos tipos. Y en algunas pues van a aparecer nuevamente fracciones parciales que hay que resolver. Entonces, bueno, la siguiente integral que vamos a intentar hacer es x cúbica más x más 2 sobre x cuarta más 2x cuadrada más 1. Bueno, ¿cómo se factoriza el denominador en este caso? X cuadrada más 1 al cuadrado. Entonces vamos a poner eso. X cuadrado más 1 al cuadrado y tenemos el numerador. Entonces, bueno, el desarrollo de esta fracción sería como x cuadrada más 1 y x cuadrada más 1 al cuadrado. Como es un polinomio de grado 2, pues aquí sí tenemos que poner ax más b y cx más d. Entonces, bueno, nuevamente hacemos la operación. Espero que aquí no haya errores. Entonces, si ponemos exponente 2, aquí nos queda ax más b, que multiplica x cuadrado más 1. Y en el segundo término, pues es x más d. Entonces bueno, lo vamos a poner sin paréntesis. Y bueno, si hacemos la operación, nos queda ax cúbica más a bx cuadrada, b, cx y d. Y entonces, bueno, el primer coeficiente que tienes es a, que es el de x cúbica. Ese tiene que ser igual a 1. En x cuadrada nada más tienes b. B, bueno, como no hay, pues tienes que ser 0 en x cuadrada. En el caso de x aparece c. Ahora sí me di cuenta del error. Este es ax. Entonces, en el caso de x está a más c, que es 1. Y finalmente de las constantes tenemos b y d, que es 2. Y entonces, bueno, ya como a es 1, c es 0. Y en el caso de d se convierte en 2. De esta parte sí estuvo bien desarrollado.
¿O hay algún error? Bueno, pensemos que sí está bien. Y si no, ya tendremos que regresarnos en algún momento. Entonces, bueno, como tienes que A es 1 y B es 0, pues aquí te queda x entre x cuadrada más 1. Y en la segunda integral es c igual a 0 y d 2. Entonces esto es 2 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Y entonces, bueno, lo que falta es resolver este par de integrales. ¿Cómo se resuelve la primera? ¿Cómo se resuelve la primera integral? Pues sustitución, ¿no? Pero lo hicimos ayer. ¿Y la segunda? Pues también ayer con la de reducción. Entonces, bueno, esto lo vamos a quitarlo de las cuentas para llegar a los coeficientes. Logarítmica, ¿no? Entonces, de esta primera integral, pues si nosotros ponemos la derivada del denominador, que es 2x, solamente tendremos que añadir el 2 y aquí afuera poner un medio. Entonces, como ya tienes función y derivada, esto se convierte en logaritmo. Es un medio de logaritmo de x cuadrada más 1. Que aquí lo puedes poner sin valor absoluto porque el término es positivo. Y entonces, bueno, del segundo término que tienes 2 por integral de 1 entre x cuadrada más 1 al cuadrado, podemos aplicar la fórmula de reducción que escribimos al inicio de hoy. Entonces, bueno, vamos a ponerla nuevamente para sustituir aquí. Entonces, esta es 1 sobre x cuadrada más 1. Bueno, a la n vamos a ponerlo. Decía 1 entre 2n menos 2 por x entre x cuadrado más 1 a la n menos 1 más 2n menos 3, 2n menos 2 y la nueva integral con un grado menos en el denominador. Entonces, bueno, si esto lo aplicamos al caso de n igual a 2, lo que nos quedaría es un medio de, bueno, esta parte la dejamos así.
es más 2 por, bueno, como n es igual a 2, te queda un medio aquí de x, un medio. Y en esta parte el grado pues disminuye en 1, más, esto es 4 menos 3, o sea 1 y otra vez 2, por la integral de 1 entre x cuadrada más 1. Y entonces pues esta integral ya es inmediata porque es arcotangente. Y el resultado final pues es un medio del logaritmo de x cuadrada más 1. Bueno, este 2 se cancela, entonces es más x entre x cuadrada más 1 y arcotangente. Bueno, como habíamos hecho esta integral ayer, había sido sustituyendo x igual a tangente de teta. Entonces, bueno, si lo hiciéramos así, llegaríamos al mismo resultado, pero con más pasos. ¿Hay alguna pregunta de aquí? So far, so good. Bueno, vamos a quitar esto. Y ahora en las siguientes integrales, que son ya de distintos tipos, espero que me vayan diciendo qué método utilizar. Bueno, esta es la primera integral. ¿Ahí qué se les ocurre hacer? Esa integral aparece en una lista de método de sustitución. ¿Qué sustitución se podría hacer en este caso? ¿Ninguna sustitución se les ocurre aquí? Primero podría expresar a la tangente en términos de seno y coseno, luego hacer las operaciones algebraicas y hacer la sustitución de seno y su derivada, ¿no? A ver, vamos a hacer eso. Entonces dices que esta parte lo pones como, bueno, aquí. Seno entre coseno, que bueno, te quedaría 2 coseno de x
más seno. Todo dividido sobre coseno. Bueno, este coseno pues pasaría al numerador. Y entonces aquí, ¿cuál es la sustitución que vas a hacer? ¿O ya no? Creo que ya no. Bueno, ¿alguna otra sustitución que sugieran? Bueno, vamos a sustituir u igual a 2 más tangente de x. Bueno, nada más la tangente. Y entonces para sustituir de x, pues lo que podemos hacer es aplicar una sustitución como inversa. O sea, despejas x, tienes que x es igual a arcotangente de u. Entonces dx se convierte en derivada de esto que es 1 entre u cuadrada más 1. Y después de esto, pues ya hacemos la sustitución. Entonces aquí lo que nos queda es 1 sobre 2 más u, que multiplica dx, o sea, 1 entre u cuadrada más 1. Y entonces llegamos a algo que se tiene que resolver con fracciones parciales. Bueno, supongo que no va a estar muy largo porque son nada más 2 términos. Y bueno, aquí lo puedes poner primero 1 sobre todo. Entonces tienes a entre 2 más u y bu más c entre u cuadrada más 1. Entonces, bueno, en el numerador pondríamos a que multiplica u cuadrada más 1 y bu más c por 2 más u. Entonces tienes 2 bu, bu cuadrada, 2c y cu. Entonces, de esta parte de u cuadrada son estos dos términos, que son a más b. Eso tiene que ser 0 porque no hay u cuadrada. Luego tienes 2b más c igual a 0 también, que es el coeficiente de u. Y a más 12. Que esto es igual a 1. Y entonces de aquí pues se puede hacer, bueno, en esta parte
B es igual a menos A. Bueno, no, mejor. Aquí multiplicamos por 2. Por menos 2 nos queda menos 4B menos 2C igual a 0. Y entonces si lo sumas con la segunda ecuación, tenemos menos 4B más A igual a 1. Entonces como A es igual a menos B ahora sí, lo que nos queda aquí es que menos 5B es 1. Entonces B es igual a menos 1/5. A te queda como 1/5 positivo. Y finalmente C, bueno, C de aquí es menos 2B, o sea, 2/5. Entonces espero que no haya error en todas esas cuentas. ¿Tienen alguna pregunta o vieron algún error en el cálculo de A, B y C? No. Bueno, vamos a continuar. Si separamos esta integral, bueno, A es 1/5, entonces esto te queda como 1/5 de la integral de U sobre 2 más U, más, bueno, B y C también tienen denominador 5, entonces vamos a ponerle aquí 1/5 de la integral de BU más C, que sería menos U más 2, que el 5 ya lo pusimos como denominador. Entonces la primera integral es nuevamente un logaritmo. Y para la segunda, pues es como las que estábamos haciendo ayer. Entonces, bueno, lo de las cuentas estas, yo creo que vamos a quitarlo. Entonces, aquí tienes 1/5 de logaritmo de 2 más U. Para la segunda integral, bueno, tenemos que aquí completar para que aparezca la derivada, que es 2U. Entonces podemos sacar el signo menos, poner menos 1/5, integral de U cuadrada más 1. Y bueno, aparte tendrías la otra integral, que es el 2/5 de U sobre U cuadrada más 1. Entonces, de esta primera integral, decía que añades el 2. Entonces, aquí como vas a dividir entre 2, le pones un décimo. Entonces, ya aquí nos queda 1/5 del logaritmo. Bueno, vamos a sustituir una vez de 2 más U, o sea, 2 más tangente. Menos un décimo, y esto es logaritmo también de U cuadrada más 1. Bueno, U es tangente, entonces te queda aquí tangente cuadrada más 1, que es secante cuadrada, más 2/5 de arcotangente de U. Pero arcotangente de U es X. Entonces aquí sería 2/5 de X.
Y bueno, ya para simplificar un poco más esto, el primer resultado lo dejamos igual. Pero en este segundo, el 2, el exponente 2 lo puedes sacar del logaritmo, entonces te quedaría 2 décimos, que es un quinto. El logaritmo de secante. Y bueno, la última ya la dejas igual. Entonces, muchas veces las integrales, por medio de una sustitución, terminan siendo una fracción, bueno, una integral de una función racional que se resuelve por medio de fracciones parciales. De esta integral, ¿hay alguna pregunta? Bueno, si no, ahí vamos a poner la siguiente, para que ahí sí me digan cuál es la sustitución que podríamos hacer. Esta integral dice que es de x sobre raíz de x más 1. ¿Qué sustitución se les ocurre en este caso? Digan alguna. Aurelio o Julián, díganme la primera sustitución que se les ocurra. Supongo eso es por sustitución inversa, ¿no? Y entonces aquí puedes poner u igual a qué. Raíz de x más 1. Vamos a poner eso. Si ponemos u igual a raíz de x más 1, pues hay que despejar otra vez x. Tendríamos que u menos 1 es igual a raíz de x, entonces pues u menos 1 al cuadrado. Y luego obtenemos 2 por u menos 1, haciendo la derivada, igual a dx. Entonces aquí, bueno, vamos a escribir así 2u menos 2 sobre raíz de 1.
de u. Y entonces, pues esta integral ya es muy simple. Sería 2 por u a la 1/2 menos 2 por u a la menos 1/2. Entonces te queda 2 por u a la 3/2 sobre 3/2. Entonces, bueno, el 2 de aquí pasa arriba. Se convertiría en 4. Menos 2 por u a la 1/2 sobre 1/2. Entonces, este también se convierte en 4. Más constante. Esto es 4/3 de raíz de x más 1 a la 3/2 menos 4 por raíz de x más 1 más constante. Entonces, bueno, ya tenemos esta integral, pero vamos a resolverla nuevamente con otra sustitución, nada más para ver que casi puedes poner lo que se te ocurre, de todas maneras te va a salir la integral con esto de la sustitución inversa. Bueno, aquí la razón de poner u como todo lo que está en la raíz, pues es que aunque sigues teniendo una raíz, como nada más es de u, se puede hacer la división directamente con lo que aparezca en el numerador. Y ya estas integrales son inmediatas, decíamos. Pero pues también podrías como pensar en deshacerte de la raíz completa. Es decir, u lo pongo como raíz de x más 1. Entonces hago el despeje de x. Tengo primero que u cuadrada es igual a esta parte. Bueno, u cuadrada menos 1 es raíz de x. Y entonces u cuadrada menos 1 al cuadrado es x. Derivamos y tenemos 2 por u cuadrada menos 1 por 2u igual a dx. Y hacemos la sustitución nuevamente. Entonces aquí tendríamos, bueno, dx como todo esto. Vamos a multiplicar esta parte. Bueno, primero lo dejamos así. 2 por u cuadrada menos 1 por 2u. En el denominador únicamente te queda u. Entonces, bueno, esta u la puedes cancelar. Y lo que obtienes es la integral de 4 por esto. O sea, 4u cuadrada menos 4. Entonces aquí te queda 4u cúbica sobre 3 menos 4u más constante. Y entonces, bueno, u era la raíz. Entonces cuando la sustituyes es 4/3 de raíz elevado al cubo menos 4 por la raíz más c. Aquí faltó ponerle el exponente en medio, porque u es esto, pero estaba elevado a la 1/2. Entonces ahora sí, pues tienes lo mismo que en el caso anterior. Y bueno, aquí de preferencia hay que poner u que abarque muchas cosas. O sea, ya sea todo lo que está dentro de la raíz o todo el denominador, es como la sugerencia.
Porque, bueno, también podrías intentar poner u como únicamente la raíz cuadrada de x. Y si vas a llegar a una integral más sencilla, pero en esa integral va a aparecer raíz de u más 1. Y habría que hacer otra sustitución. Entonces, entre más abarque la u que estás poniendo, pues menos sustituciones tendrías que hacer si es que utilizas esto de la sustitución inversa. ¿No hay alguna pregunta? No. Bueno, vamos a continuar. Julián, ahora sí es tu turno de decirnos cuál es la sustitución. ¿Ninguna sustitución se te ocurre? ¿O alguien más que me quiera decir? Bueno, vamos a esperar hasta que alguien diga algo. Una trigonométrica. No sé. ¿Qué sustitución es la que hacemos? Raíz de 1 menos x cuadrada. A ver, vamos a poner esa. Si quiero eliminar la raíz poniendo raíz de 1 menos x cuadrada, bueno, esto ya se va a convertir en u. Y entonces, bueno, hago el despeje. Tendría que u cuadrada es 1 menos x cuadrada. Bueno, x cuadrada es 1 menos u cuadrada. Y entonces x tendría que ser esta raíz. Si yo derivo x, pues otra vez me va a quedar la misma raíz y ahora dividiendo. Entonces, bueno, aquí no se va a simplificar si hago eso. Podría quitar la raíz. Bueno, vamos a quitar esta parte. Y poner nada más 1 menos x cuadrada. Si hago el despeje, bueno, tendría otra vez x igual a raíz de 1 menos u. Entonces,
Aunque esta sustitución no nos va a ayudar. Bueno, decían que sustitución trigonométrica. Si hago sustitución trigonométrica, bueno, x, como tengo una diferencia, tendría que ser seno de teta. De x lo podemos poner como coseno. Y entonces, bueno, ya sustituyo todo. Entonces aquí esto se convertiría en seno cúbico. La raíz, como es 1 menos seno cuadrado, se convierte en coseno cuadrado y entonces esto nada más es coseno. Y de x es otra vez coseno. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Entonces a la integral que llego es seno cúbico por coseno cuadrado de teta. Y entonces, bueno, aquí ya tengo seno que su derivada es coseno, de coseno es menos seno. Si no tuviera exponente más que 1, pues ya se podría hacer otra sustitución. Entonces lo que puedo hacer es de aquí separar un seno cuadrado para ponerlo en términos de coseno cuadrado y que ya nada más me quede un seno. O sea, pongo seno de teta. El otro seno cuadrado lo escribimos como 1 menos coseno cuadrado. Y aquí es coseno cuadrado. Entonces eso es para reducir el grado de seno y que ya lo pueda poner como derivada de una función u. Entonces, bueno, si hacemos la operación, tendríamos seno por coseno cuadrado. Bueno, vamos a ponerlo así. Seno por coseno cuadrado menos coseno cuarto. Y entonces en esta integral ya podemos poner u igual a coseno de u igual a menos seno. Entonces, bueno, aquí agregamos el signo menos adentro y afuera de la integral. Y esto se convertiría en menos integral de coseno cuadrado, o sea, u cuadrada, menos u cuarta. Y todo esto es de u. Entonces aquí lo que obtenemos es menos u cúbica sobre 3 más u quinta sobre 5 más c. Y bueno, hay que sustituir u. U es coseno. Coseno de teta, pero pues teta es al coseno de x. Bueno, vamos a poner primero aquí lo de coseno. Tenemos coseno cúbico de teta sobre 3 más coseno quinta de teta sobre 5. Y entonces una de dos, bueno, podemos decir que coseno de arcoseno ya sabemos que es raíz de 1 menos x cuadrada. Entonces podríamos usar eso. Entonces aquí ya esto se convierte en menos
raíz de 1 menos x cuadrada, todo elevado al cubo. Pues lo puedes poner como a la 3 medios. Vamos a poner así, menos 1/3 de 1 menos x cuadrada elevado a la 3 medios. Más 1/5 de 1 menos x cuadrada elevado a la 5 medios. Y esta pues ya sería nuestro resultado. Y bueno, si no recuerdas esto de aquí, del coseno de arcoseno, pues también podrías hacerlo del triángulo. ¿Cómo es esto del triángulo? Bueno, tenías que seno de teta es x. Entonces aquí pones tu ángulo. Seno, como es cateto opuesto entre hipotenusa, pues sería x entre 1. Y aquí abajo te queda raíz de 1 menos x cuadrada. Como tienes que sustituir coseno, pues coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, te queda 1 menos x cuadrada, que es lo que habíamos puesto aquí. Bueno, con raíz. Y ya llegas al mismo resultado. Bueno, esta es una manera de resolver esa integral. Y en un momento vamos a ver una más. ¿Hay alguna pregunta o sugerencia de qué otra forma podemos resolver la integral? Bueno, lo que les había comentado en video de sustitución trigonométrica, pues es que siempre que tengas una raíz cuadrada con suma o diferencia de cuadrados, pues puedes hacer una sustitución de este tipo, aunque no siempre es como el camino más corto. Nuevamente aquí, pues depende de cada uno de encontrar la manera de hacerlo más sencillo. Entonces, otra manera de resolver esta integral sería poner la sustitución que estábamos, con una de las sustituciones que comentamos antes, de u igual a lo que está dentro de la raíz. Pero en lugar de hacer el despeje de x para ver quién es de x, que es nuevamente una raíz cuadrada, pues aquí tienes que du es menos 2x. ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí ya tienes esta x, bueno, puedes separar una x para que forme parte de tu derivada. Y la otra x cuadrada, pues la sustituyes a partir de esto. O sea, tienes también que x cuadrada es 1 menos u. Entonces, esta integral, te falta un 2. Vamos a poner aquí. Lo ponemos así como menos 2x por x cuadrada por la raíz. Entonces aquí afuera escribimos menos 1/2. Y ya si hacemos la sustitución, donde decía que esta parte es la que se convierte en du, nos queda menos 1/2 de la integral de x cuadrada, o sea, de 1 menos u, por raíz de u. Entonces esto, bueno, es u a la 1/2, te queda integral de u a la 1/2 menos u a la 3 medios.
Y entonces ya en esta parte es menos 1/2 de u a la 3 medios entre 3 medios. Entonces este 2 se va a cancelar. Más 1/2 por u a la 5 medios sobre 5 medios. Y entonces otra vez el 2 se cancela. Más la constante. Entonces ya cuando sustituyes u es 1 menos x cuadrada, es menos 1/3 de 1 menos x cuadrada a la 3 medios, más 1/5 de 1 menos x cuadrada a la 5 medios. Que es el resultado que teníamos aquí abajo, nada más que el procedimiento ya es más rápido. No creo, ¿eh? Bueno, vamos a resolver un par de ejemplos más por ahora. Este dice e a la 2x más 1 sobre e a la x más 1. Entonces, bueno, para esta integral vamos a preguntarle a Domingo o a Cristian qué sustitución podemos hacer. Domingo ya hasta se silenció, pero vamos a reactivar su audio. Y ya escuché la risa de Cristian, así que dinos. ¿Qué sustitución se te ocurre? No sé. Bueno, alguien dígame qué sustitución hacemos. La que sea que se les ocurra. Por partes, Bueno, pero si queremos hacer sustitución, bueno, ya sugirieron u a la u igual a e a la x más 1. Vamos a ponerla a ver qué pasa.
bueno, si haces esto, nuevamente aquí ya nada más te queda división entre u. Entonces esa división siempre la puedes ya hacer con lo que te quede en la parte de arriba. Y bueno, hay que sustituir también acá. Podríamos poner u menos 1 igual a e a la x. Y entonces para obtener e a la 2x, tendría que elevar al cuadrado. O sea, u menos 1 al cuadrado es igual a e a la 2x. Y bueno, la sustitución de dx tendría que hacerse despejando x. Bueno, vamos a ponerlo. Acá abajo tendrías otra vez u menos 1 igual a e a la x, o sea que x es logaritmo de u menos 1. Y bueno, si ponemos dx, nos queda como 1 entre u menos 1. Entonces, bueno, esta sustitución lo que parece es que pues el u menos 1 lo estamos cargando en muchas sustituciones. O sea, en esta parte nos queda u menos 1 al cuadrado, en dx está otra vez el u menos 1, y este sale del 1 que estamos sumando aquí. Entonces, lo que podríamos intentar hacer para simplificar esto sería poner nada más u igual a e a la x. Entonces, bueno, aquí voy a terminar de poner cómo nos quedaría la nueva integral para compararlo con la otra. Esto sería e a la 2x es u menos 1 al cuadrado más 1. Abajo nada más tienes u. Y este de x es entre u menos 1 de u. Entonces, a esta integral llegamos con la sustitución de u igual a e a la x más 1. Y bueno, aquí abajo voy a poner la otra sustitución que les decía, que es u igual a e a la x. Entonces, u cuadrada es e a la 2x, que es el que tenemos que sustituir acá. ¿Y qué más tenemos que hacer? Bueno, poner dx. Entonces, de esta parte tienes que x es igual al logaritmo de u. Entonces, dx es 1 entre u. Si ponemos esa sustitución, lo que nos queda es u cuadrada más 1 sobre u más 1 y dx es 1 entre u. Entonces, en cualquiera de las dos, como sea, nos queda un denominador que hay que separar por medio de fracciones parciales. La única diferencia pues sería que en esta parte se desarrolla primero el cuadrado. Entonces, bueno, voy a continuarlo con esta de aquí. Tendríamos integral de u cuadrada más 1 sobre u cuadrada más u. Aquí todavía no puedo hacerlo de las fracciones parciales porque eso es cuando el denominador ya tiene grado mayor que el numerador.
Entonces lo que había escrito ayer es que lo primero es hacer la división. Bueno, puedes hacer como la división normal. A ver. Aquí es 1. Entre u cuadrada más u. Entonces nada más te quedaría 1. Y bueno, el u cuadrado se cancela. El residuo es menos u más 1. Entonces esto se separa como 1 más menos u más 1 sobre u cuadrado más u. Otra cosa que se puede haber hecho para la división, pues es, como aquí ya tienes u cuadrada, nada más te falta agregarle la u. Pondrías u cuadrada más u. Más, y le restas la u. Entonces, esta parte pues es 1 y la de acá es el segundo término que habíamos escrito. Bueno, ya que tenemos esto, decía, esta parte se tiene que separar con fracciones parciales. Entonces, ¿cómo nos queda? Tienes u más 1 y u como factores en esta parte. Como son de grado 1, pues aquí arriba nada más van constantes a y b. Y entonces en el numerador te queda a por u más bu y b. Entonces de aquí tienes que a más b, que es el coeficiente de u, tiene que ser igual a menos 1. Y b es 1. Y entonces lo que obtenemos es que a es igual a menos 2. Entonces esta integral, bueno, vamos a seguir escribiendo todavía el 1. Esta parte de aquí es la que se separa como menos 2 entre u más 1 y b, que es 1 sobre u. Entonces nos queda como u menos 2 logaritmo de u más 1 más logaritmo de u. Y ya finalmente, si hacemos la sustitución, u es igual a e a la x. Tenemos e a la x menos 2 logaritmo de e a la x más 1 más logaritmo de e a la x. Bueno, pero el logaritmo de e a la x nada más es x. Más la constante. Y nuevamente aquí, como la exponencial es positiva, pues puedes quitar el valor absoluto y poner solamente paréntesis. Entonces, en principio, para desarrollar las fracciones parciales, no hay mucha diferencia entre esto y esto. Bueno, también se tendría que hacer la división primero y luego ya separar. Pero después, cuando sustituimos, aquí estamos sustituyendo u igual a e a la x. Bueno, terminamos pues, esta sustitución muy rápido. Si lo ponemos como e a la x más 1, pues tal vez haya que hacer todavía un poco más de desarrollo para llegar a ese resultado simplificado.
Entonces, en este tipo de integrales, pues también, después de hacer sustitución, vuelve a aparecer fracciones parciales. Entonces, vamos a intentar hacer una última. A ver si en esa me pueden decir cuál es la sustitución que podemos usar. Bueno, la integral que vamos a intentar resolver es x entre 1 más raíz de x más 1. ¿Qué sustitución se les ocurre hacer aquí? U igual a X más 1. Raíz de X. Vamos a intentarlo con lo de la raíz. Porque, bueno, si hacemos lo de u igual a x más 1, como du sería dx, la integral a la que llegamos es du sobre 1 más raíz de u. Entonces esta raíz, pues, de alguna forma hay que quitarla. Entonces vamos a incluirla en la u. Y bueno, nuevamente aquí no sabemos qué nos vaya a quedar cuando hagamos el despeje y demás, pero abajo va a aparecer 1 más u. Entonces, bueno, si hay una constante, puede ayudar a agregarla a nuestra nueva variable, para que aquí de nueva cuenta nada más nos aparezca la división de una función sobre u, y eso pues seguramente lo vamos a poder simplificar. Entonces vamos a hacer el despeje. Tenemos u menos u igual a la raíz. Entonces quedaría esto al cuadrado igual a x más 1. Y entonces x es u menos 1 al cuadrado menos 1. O bueno, desde aquí también podemos haber ya hecho la derivada. Vamos a ponerlo mejor desde este paso, porque otra vez la constante pues no nos afecta mucho. Entonces tenemos 2 por u menos 1 igual a dx. Entonces ya sustituyendo aquí arriba, tenemos 2u menos 2. Y todo esto es u. Nos queda integral de 2 menos 2 sobre u. Esto es 2u menos 2 logaritmo. Entonces, bueno, 2 por u nos quedaría como 2 más 2 raíz menos 2 por logaritmo de 1 más raíz cuadrada de x más 1. Más la constante. Y entonces, bueno, como esta es una constante, pues la puedes omitir.
Entonces nada más escribir 2 por la raíz menos 2 por el logaritmo. Digamos que sería más una nueva constante, que ya incluye al 2.